Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este tema del Evangelio de Juan. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecho por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Entonces vamos a Juan capítulo 8. Juan 8. Y lo que estamos viendo en este capítulo es que Dios dio muchos contrastes entre Él y los religiosos. Comenzando con cómo Él usa la ley y cómo los religiosos lo usan. Y Dios muestra gracia con su ley. Él quiere dar misericordia y gracia. Y después de eso, Él dio el contraste entre las luz y las tinieblas, es decir, que Jesucristo es la luz del mundo. Y si conoces a Él, tienes luz, puedes ver espiritualmente, ¿sí ven? Y después de eso, Jesucristo habló de Él siendo de arriba, es decir, la única persona que descendió del cielo y también se ascendió después de su resurrección, ¿sí ven? Pero nosotros somos debajo. Fuimos hechos por barro aquí, nuestro alma en los profundos de la tierra, ¿sí ve la diferencia? Pero Jesús no, Él es el Señor del cielo. Y también vimos la diferencia entre libertad y servidumbre, Jesús mostrando que si conoces a Él, tienes libertad espiritual. ¿Sí ve? Eres libre por medio de Dios y no tienes que pecar. Ya tienes esa capacidad por medio del poder del Espíritu Santo. Pero si no conoces a Dios, estás debajo de servidumbre. Estás en esclavitud con el pecado, ¿sí ven? Y es por eso que no puedes cambiar su situación. Solamente Jesucristo puede darte la oportunidad de cambiar y ser libre de esa prisión, de ese cárcel en que estás en este mundo impío, ¿sí ven? Y ahora estamos en Juan 8 y vamos a seguir este contexto en versículo 37. Tenemos a Jesucristo hablando aquí y Él dice: yo sé que soy simiente de Abraham, mas procuráis matarme porque mi palabra no cabe en vosotros. Nota que Jesús dice aquí, respondiendo a, versículo 33, vamos a ir, versículo 33, mismo contexto. Y respondiéronle, simiente de Abraham somos. Entonces los fariseos estaban diciendo eso. Y cuando Jesús respondió en versículo 37, Él dice que sí. Él entiende que ellos son el simiente de Abraham físicamente, Él sabe eso. Y vea que Él dice que sí. A veces, hermanos, cuando estamos hablando con personas, cuando dicen algo que es correcto, es bueno confirmar con ellos que sí, eso es correcto. ¿Sí ven? Porque su meta no es ganar el debate, su meta es mostrar la verdad. Y a veces mostrando que sí, están diciendo cosas correctas, ayuda a que ellos te escuchen, porque dan cuenta que te importa la conversación, lo que está pasando, ¿sí ven? Versículo 37. Yo sé que soy simiente de Abraham, mas procuráis matarme porque mi palabra no cabe en vosotros. Entonces parece que sí, ellos son el simiente de Abraham físicamente, pero faltan la cosa más importante de Abraham, y eso no tiene que ver con sus genes, ¿sí ven? Tiene nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque ellos quieren matar a Jesús. Y la pregunta es, ¿Abraham quería hacer eso? Vamos a ver la diferencia entre las cosas físicas y las cosas espirituales. Vamos a Juan 1. Juan capítulo 1 otra vez. Y vea que Juan 8 es como Él está edificando encima de las cosas fundamentales que vimos en Juan capítulo 1. Juan 1 y versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, refiriendo a Jesús, ¿sí va? Dióles poder de ser hechos hijos de Dios, esto es, a los que creen en su nombre. Entonces, es muy fácil ser un hijo de Dios, hermano. Solamente tienes que arrepentir de lo que es un pecador
Y si estás buscando a Dios, vas a conocer que necesitas a Él. ¿Sí ven? Ese cambio de mente es automático. Si realmente estás buscando a Dios sinceramente por su corazón, como hice yo. Y por eso vas a poner su fe, vas a creer en el nombre de Jesús, vas a creer en el sacrificio de Jesucristo en Calvario. Y por eso Dios te hace un hijo de Dios. ¿Sí ven? Eso se llama el renacimiento. Nota que tiene nada que ver con lo que tú haces. Es por Jesucristo, ¿sí ven? Versículo 13, confirmando lo que ya dije. Los cuales no son engendrados de sangres. Ok, la cosa principal del contexto de Juan 8, de sangres. Es decir, no eres un hijo de Dios porque su papá es un hijo de Dios, ¿sí ven? Es algo individual. Cada persona con Dios tiene que decidir si ellos van a recibir a Cristo o no. No puedes decir a Dios que, mi primo te conoce o mi papá era pastor. Nada de eso va a funcionar, ¿sí? Eso tiene nada que ver. Y Jesucristo quiere mostrar esto a los fariseos porque ellos ponen su confianza en su sangre, ¿sí ven? En siendo simiente de Abraham. Pero deben confiar en Jesús y poner su fe en Él en lugar de su religión, y ellos no quieren escuchar eso. Siguiendo, versículo 13. Ni la voluntad de la carne. Entonces no puedes por su voluntad decidir, yo voy a ser engendrado y hacer cosas para hacer que eso pase. No. Ni de voluntad de hombre. Entonces no puedes ser bautizado en agua por un padre, por un cura, y eso te hace un hijo de Dios, como hay una denominación que hace eso. Esa denominación hizo eso conmigo, y ¿sabes qué? Eso no funcionó. ¿Sí, va? Otros hombres no pueden decidir si yo soy un hijo de Dios o no, solamente Dios puede tomar esa decisión, porque versículo 13 termina con sino de Dios. ¿Sí, va? Regresando, Juan 8. Juan 8 y versículo 37, la segunda frase, después del coma, dice, porque mi palabra no cabe en vosotros. Y la pregunta que tengo para ustedes es esta. ¿La palabra de Dios mora en ti? Parece que es muy importante, porque si no cabe en ti, ¿sabes qué? No puedes ni siquiera escuchar a Jesús. ¿Y sabes si las palabras de Dios moran en ti, señor o señora? Tienes más en común con Abraham que los fariseos. Vamos a Romanos 4. Romanos capítulo 4, por favor. Romanos 4 y versículo 16 dice, por tanto es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme a todas las simientes, a saber, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Sí ves? Abraham es su padre en la fe cristiano si ponerse confianza en la palabra de Dios como hizo él. Eso era la cosa principal que hizo Abraham en su vida, y es por eso que Dios elevó a Abraham tanto y dio esas promesas a Abraham. Y parece que los fariseos no están reconociendo eso. La pregunta es, ¿tú reconoces eso? ¿La palabra de Dios realmente mora en ti? Es algo para pensar. Juan 8. Juan 8, por favor. Y versículo 38 dice, yo lo que he visto con mi padre hablo, y vosotros lo que habéis visto con vuestro padre hacéis. Eso es interesante. Parece que aquí Jesucristo está introduciendo una diferencia entre él y los fariseos. Él quiere mostrar o introducir esta diferencia, este contraste de él siendo el hijo de Dios, y los que conocen a Cristo son los hijos de Dios, ¿sí, va?
y los hijos del diablo. Y vamos a ver eso cuando seguimos. Entonces aquí él está introduciendo esa idea diciendo que tú tienes otro padre por ahí, fariseo. Y la cosa importante aquí es que esto tiene que ver con la condición espiritual de cada persona, ¿sí ven? No tiene que ver con el físico. No tiene que ver con ellos siendo de Abraham en sus genes o no, porque ¿sabes qué? Había judíos como Pablo que también tenía ese fe de Abraham y por eso ellos son, o Pablo era un hijo de Dios y estos fariseos no eran. ¿Okay? Entonces lo que estamos viendo, Jesús introduciendo los hijos de Dios contra los hijos del diablo. Versículo 39. Versículo 39. Respondieron y dijéronle, nuestro padre es Abraham. Díceles Jesús, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Empero ahora procuráis de matarme, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿Sí ves? Entonces Jesús claramente refiriendo a Abraham, diciendo que si era de Abraham, vas a hacer las obras de él, pero no lo haces. Bueno, mirando la primera frase ahí, ¿no? Que dice, respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Vea que los fariseos siguen pensando en lo que ven, siguen pensando en lo físico. Y la cosa rara es que Jesús ya dijo en la conversación que él entiende que ellos son los hijos de Abraham físicamente. Es como ellos no están escuchando lo que él dice para nada. ¿Okay? Encontrarse personas que son así cuando estás evangelizando, hermanos. Que tú dices algo y es como entra un oído y sale el otro. Eso siempre pasa porque es un problema espiritual que tienen. ¿Sí? Entiende que no estamos peleando con carne y sangre, ¿sí? Con principados, potestades. Efesios 6. Okay. Y cuando ves eso pasando, hermanos, cuando estás hablando con alguien, eso puede ayudarte con su discernimiento en cómo debes seguir hablando con ellos. Porque si ellos no están escuchándote con este punto, puede ser que ya tienes que cambiar el tema a otra cosa sobre Jesucristo y el Evangelio. O puede ser que tienes que decir lo que estás diciendo en una manera más clara o directa, y eso es lo que vamos a ver aquí con Jesucristo. Depende del guía del Espíritu Santo, ¿no? Pero siendo sensible al Espíritu de Dios y también a lo que está pasando con la persona, importando a ellos, amándoles con la verdad que estás dando, ¿cierto? Eso es la meta de un cristiano cuando está ahí hablando con ellos, tanto como Jesús aquí con los fariseos. Bueno, Juan 8, versículo 39, vamos a ver la próxima oración, comenzando con díceles. Díceles Jesús, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Empero ahora procuráis de matarme, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Eso es interesante. ¿Okay? Entonces, muy directo, Jesús está diciendo, tú no haces las obras de Abraham para nada. ¿Okay? Bueno, vamos a Gálatas. Gálatas 4. Gálatas 4. Gálatas 4. Y nota que ellos no haciendo las obras de Abraham, es decir, creyendo en la palabra de Dios, ellos quieren matar a Jesús, ¿cierto? Gálatas 4 y versículo 16, la Biblia dice, me he hecho pues vuestro enemigo diciéndoos la verdad. Y Pablo estaba diciendo eso a las personas que estaban en Gálatas. Era lo mismo para Jesucristo primero con los fariseos. Él es solamente aquí diciendo la verdad. Y por eso ellos quieren matarle. Hay un problema con eso, ¿no?
Si yo digo que 2 más 2 es 4, no debes querer de matarme porque no creo que 5, 6, 7, 8 es la verdad, ¿sí va? Pero con cosas espirituales como estas, y sabes que esa cosa matemática técnicamente es espiritual, pero poniendo eso al lado, esas cosas espirituales que tienen que ver con Jesucristo y el Evangelio, vas a ver que personas no van a gustar cuando usted habla de eso. ¿Okay? No, Jesús, él era muy claro, él dice en Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? Entonces, ellos tienen la verdad enfrente de ellos, la verdad encarnada, y quieren matarlo. Imagina eso. El Espíritu Santo sin medida en esta persona enfrente de ti hablándote. Me imagino que la convicción era increíble, pero ellos siguen peleando. ¿Ya? La pregunta es, ¿qué pasa con ellos? ¿Cierto? Bueno, Primera de Juan 3. Primera de Juan 3. Primera de Juan 3. Es muy interesante que Juan habla de estas cosas, ¿cierto? Es como Dios sabía que Juan va a escribir 5 libros en el Nuevo Testamento, los 5 libros de gracia, hace contraste con los 5 libros de la ley de Moisés, ¿sí ven? Sabiendo que Juan va a ser la persona que Dios quería utilizar para explicar la importancia del amor y la verdad. Primera de Juan 3 y versículo 15 dice, cualquiera que aborrece a su hermano es homicidio. Eso es lo que está pasando aquí. Acuerda que Jesucristo es un hermano físico de los fariseos y ellos aborrecen a él y eso es homicidio. Si odias a alguien, hermano, estás cometiendo homicidio espiritual según Dios. Eso es un pecado. ¿Okay? Y sabéis que ningún homicidio tiene vida eterna permaneciente en sí. Entonces, ellos no son los hijos de Dios. Eso es lo que está diciendo Juan aquí. Primera de Juan 4 y versículo 8 dice, el que no ama como los fariseos no conoce a Dios, porque Dios es amor. Pero yo amo mis niños, mis hijos y todo eso. Dios no está hablando de ese amor. Amas a Él, a su palabra. Esa es la pregunta aquí. Y los fariseos no, están rechazando Dios manifestado en la carne, ¿no? El Mesías. ¿Ah? Nota esto, acuerda estas cosas, porque cuando seguimos vas a ver que Jesucristo habla de ellos no amándole, no conociéndole, no queriéndole, sino aborreciéndole, ¿sí? Y vas a ver como Primera de Juan siendo cumplido en esta conversación por medio de Jesús a los fariseos. Pero Jesús lo dice blanco y negro. Eso, me gusta Jesús por eso. Él no está jugando, ¿sí? Eso no es un juego, eso es vida. Esto es algo serio. ¿Okay? Bueno, regresando a Juan 8. Juan 8. Y si quieres deja... no. Juan 8. Juan 8 y versículo 41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces, okay, esto es la segunda vez que Jesús dice a ellos que están haciendo las cosas que su Padre quiere, ¿no? La segunda vez. La primera vez era versículo 38, como ya vimos. No, eso es importante, hermanos, para que puedas ver que Jesucristo practicó un punto de sabiduría que Pablo mostró en Tito. Entonces vamos a Tito 3. Tito 3. Y versículo 10 dice, al hombre hereje, después de una y otra amonestación, 2, deséchale, estando cierto que el tal es
trastornado y peca siendo condenado de su propio juicio. Es decir, los fariseos siguen así por su decisión de rechazar a Jesucristo y las palabras que él dice, ¿sí ven? Entonces, eso es la segunda vez. Y después de eso, Jesús puede cambiar el tema o hablar directamente sobre el asunto. Y eso es lo que él decide hacer, sabiendo y conociendo su corazón, porque Jesús puede ver los corazones de ellos, ¿no? Él es un poco, él tiene una ventaja porque él es omnisciente, él es Dios. Pero, ¿no? Después de esto ya vamos a ver y leer que Jesucristo va a decir su condición espiritual muy directa. Y eso es la cosa fuerte de este capítulo aquí, porque hay muchos que no conocen esta diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Juan 8. Juan 8. Juan 8 y versículo 41, vamos a comenzar en dijéronle. Okay. La Biblia dice, dijéronle pues, nosotros no somos nacidos de fornicación, un solo Padre tenemos, que es Dios. Y vea que aquí los fariseos quieren confirmar que ellos son los hijos de Dios también y no solamente los hijos de Abraham. Entonces están directamente rechazando lo que está diciendo Jesús. Y también habla de esa cosa de Jesucristo siendo nacido de fornicación. Y cuando hablamos o cuando estudiamos versículo 48, vamos a hablar un poco más sobre este asunto. Porque esa mentira ya sigue en estos días en algunos libros de los judíos. Entonces debemos mirarlo. Okay. Entonces ellos dicen básicamente que su Padre es Dios sin conociendo a Dios manifestado en la carne en frente de ellos, sin conociendo el Hijo de Dios con H mayúscula, Jesucristo el Mesías. ¿Conoces a personas que piensan que Dios es su Padre sin conociendo a Cristo Jesús? Hay demasiado, ¿cierto? Hay muchas personas que piensan así. Le gustan a Dios, le gustan el Espíritu Santo, pero no hablan tanto de Jesucristo. Eso es un pesa falsa. Hay un problema ahí, ¿no? ¿Ah? Bueno, la Biblia dice muy claramente, hermanos, ¿ah? Y Jesucristo está básicamente en todo ese evangelio de Juan, dando la doctrina de Cristo que está aquí en 2 Juan 9, que dice, tú puedes leerlo después, el que persevera en la doctrina de Cristo, tiene al Padre tanto al Hijo. Pero si no perseveras en la doctrina de Cristo, no tienes al Padre ni al Hijo. Tienes que tener los dos, ¿sí ven? Entonces, los fariseos están mintiendo. Lo que ellos creen es incorrecto porque no tienen al Hijo de Dios. Ellos están peleando con el Hijo de Dios. ¿Okay? Juan 8 y versículo 42. Y aquí vamos a ver la respuesta directa de Jesucristo a ellos. Entonces voy a leer versículos 42 hasta 47 para que puedas ver todo esto en su conversación. ¿Okay? Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais a mí. Nota esta cosa de amor, ¿sí ven? Lo que vimos en 1 Juan 4. ¿Okay? Porque yo de Dios he sabido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Es porque no podéis oír mi palabra. Eso es interesante. 44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois. Y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Buena pregunta.
la pregunta que doy a muchas personas cuando estoy mostrando lo que Jesús dijo aquí. 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, ¿sí? Las cuales por tanto no oís vosotros porque no sois de Dios. Entonces Jesús dice, no, están incorrectos, ustedes son mentirosos. Su padre es el diablo. Entonces, yo no sé, eso es muy claro, ¿no? Lo más claro que Jesús podía hacer, y eso fue la decisión que él tomó aquí. Con ellos, esas personas que siguen en herejía. Ok, voy a decirte la verdad de eso y ver lo que pasa contigo, si vas a responder a la palabra de Dios o no. Bueno, vamos a mirar todos esos versículos con más detalles entonces. Comenzando con versículo 42, que dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais a mí, a mí, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. Y aquí Jesús está respondiendo a la acusación de los fariseos, mostrando otra vez que Él es más que un hombre. Déjame explicar. Vamos al versículo 23, mismo capítulo, que dice, y les decía Jesús, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Entonces, cuando Jesús dice que Él fue enviado de Dios, Él está confirmando otra vez que Él es de arriba, ¿sí ven? Y Él fue enviado del Padre, y Él es del Padre. Como dice Juan 1, Él estaba en el seno del Padre, ¿sí ven? Entonces Jesús confirma eso y habla contra esta acusación de los fariseos, ¿no? De Él es nacido de fornicación y todo eso, ¿no? También puedes decir que el versículo 42 tiene un poco de ver con el nacimiento de Jesucristo, es decir, que Él fue nacido de una virgen, según el contexto, ¿cierto? Él está respondiendo a esa acusación que Él fue nacido de fornicación. Pero si Él salió de Dios, eso no tiene nada que ver con un hombre teniendo relaciones con María, ¿sí? ¿No? Entonces eso confirma el nacimiento de Jesús por medio de la Virgen María. Okay. Pero la cosa principal es esta frase que comienza con sí. Vamos a verlo. Okay. Si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amarías a mí. Eso ahí es la cosa principal. Okay. Vamos a Primera de Juan 4, por favor. Primera de Juan 4. Siguiendo ese pensamiento que teníamos en Primera de Juan sobre el amor. Si no amas, no tienes Dios en ti, ¿cierto? Primera de Juan 4 y versículo 14 dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él y él en Dios. ¿Cierto? Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene por nosotros. Dios es amor, y el que mora en amor mora en Dios y Dios en él. Entonces, cuando Juan estaba hablando de teniendo amor, estaba hablando de que si tienes a Jesucristo, Jesucristo es el amor de Dios. ¿Sí ven? Y Jesucristo dice eso primero en Juan 8, ¿sí ven? Juan, pensando en su pasado por medio del guía del Espíritu Santo, escribió esto según lo que él sabía históricamente en Juan 8, ¿no? Si conociste a mi Padre, vas a amarme, lo que está diciendo Jesús, pero eso no fue el asunto ahí. Juan 8, versículo 43. Juan 8 y versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Es porque no podéis oír mi palabra. Ve eso, no podéis. Aquí Jesucristo no está diciendo que no queréis o no querías. No podéis. ¿Cierto?
¿sí? No pueden oír a Dios en este momento. ¿Sí? Ellos tienen oídos incircuncidados, ¿sí? Y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la ama. Entonces su opinión de la palabra de Dios refleja al amor que tienes para Jesucristo. ¿Sí? Y lo que cité era Jeremías 6:10, si quieres ver eso después. Pero vamos a Proverbios 13. Vamos a aprender sobre burladores y su situación. ¿Okay? Proverbios 13. Vea que Dios dice que no pueden oírle. Y eso fue después de años. Acuerda, había 3 años de ministerio aquí, Jesús trabajando con ellos y ellos siguen peleando con él, queriendo de matarle desde Juan 5. Entonces, ya ellos han aceptado su mentira. ¿Sí, ve? Proverbios 3 y versículo 1. Versículo 1 dice: el hijo sabio recibe la enseñanza del padre, y sabes que su Padre celestial quiere dar a sus hijos como yo y a ustedes la verdad, una enseñanza, vas a recibirlo. ¿Sí, va? ¿Siguen? Mas el burlador no escucha la reprensión. Eso es lo que estamos viendo con los fariseos. ¿Sí? Proverbios 19 y versículo 45. Proverbios 19 y versículo 25. Hiere al burlador y él simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. Entonces, cristiano, si eres alguien que es entendido, cuando recibes una corrección de un hermano, vas a recibirlo, ¿sí? Vas a escuchar, vas a entender que no eres alguien que es sin pecado, ¿sí? Puedes equivocar, entonces estás ahí listo para escuchar cuando un hermano te habla sobre cosas. Entendiendo que, bueno, usualmente el hermano no quiere atacarte, quiere ayudarte en su crecimiento con Dios. Y eso es la diferencia. ¿No? Pero burladores no escuchan nada. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesucristo habló con ellos? ¿Sí? Pues acuerda que había simples alrededor. Había más que estos burladores ahí, ¿sí ven? En Juan 8. Acuerda que había personas que creyeron en Jesús durante esa conversación. Entonces aquí Jesucristo está hiriendo a burlador espiritualmente por medio de su palabra, para que el simple puedan ser avisados, como nosotros. Podemos escuchar y aprender que hay una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, es decir, que nadie es automáticamente un hijo de Dios por el nacimiento, por el primer nacimiento, ¿sí ven? Si Dios nunca habló de este asunto, no podríamos saber de la diferencia. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos de las palabras que Él está diciendo aquí. Y la pregunta es, ¿vas a escuchar a Cristo? ¿O vas a escuchar a otro hombre por ahí? Yo quiero que confías en Cristo, no en mí. ¿Sí, ve? Jesús, ¿qué dijo Él? Él es la autoridad, no Manuel Hernández. Okay. Juan 8, por favor. Juan 8 y versículo 44, por favor. Juan 8 y versículo 44 dice: a vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y nota que Jesús dijo eso ¿a quién? A los fariseos. Él no está hablando directamente a personas normales que están ahí tratando de vivir en este mundo impío. Personas que son decentes y tratan de hacer bien, no, está hablando con los líderes religiosos cuando él dice eso. Esa es la primera cosa.
Entonces, cristianos, debemos tener cuidado cuando estamos diciendo que todos que no conocen a Dios son hijos del diablo. Tener un poco de cuidado. ¿Okay? Todos son hijos de desobediencia. ¿Sí, ven? Hay otra cosa que puedes decir en la Biblia, otra frase. Pero no todos son hijos del diablo. Y la diferencia es si pueden escuchar a Dios o no. Sabemos que hay muchas personas que sí pueden. Puede ser que nunca no sabían de eso. Vamos a hablar de eso después de hablando de esos versículos, pero eso es importante saber. Puede ser que cuando tú dices a alguien, tú eres un hijo del diablo, que estás arruinando su testimonio a ellos sobre Cristo. ¿Sí va? Discernimiento, sabiendo cuándo y cómo. Y vea que Jesús esperó con estas personas impías hasta después de hablándoles mucho y dando muchos ejemplos e ilustraciones, ¿sí ve? Él no lo hizo automáticamente y él podía porque él sabía que eran hijos del diablo desde el principio. Él es Dios. Pero él esperaba al momento adecuado para hablar de eso, ¿sí ve? Hablando de los fariseos, sabemos que los fariseos entendieron las palabras que Jesús dijo. A veces repitieron exactamente lo que él dijo, ¿cierto? Pero ellos decidieron rechazar esas mismas palabras. Y eso es la diferencia entre ignorancia y arrogancia, ¿cierto? ¿Okay? Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan 4. Otra vez en Juan, Primera de Juan 4, y vamos a leer versículo 20. Y la Biblia dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, como los fariseos aborreciendo a Jesucristo, otro judío, ¿sí? Es mentiroso. ¿Sí ve que Juan confirma lo que Jesús dijo? Versículo 20. Porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Es una buena pregunta. 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Y vamos a ver eso cuando seguimos en Juan, con el discurso que pasó en la pieza arriba entre Jesucristo y los discípulos. Okay. Vamos a Génesis 2. Génesis 2. Ahora quiero hablar de este asunto de mentirosos y mentira. ¿Cuál fue la primera mentira? ¿Cuándo fue que este diablo hizo homicidio? ¿Okay? Vamos a Génesis 2, por favor. Génesis 2. Génesis, el libro de comienzo, ¿no? Génesis 2 y versículo 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas el árbol de ciencia de bien y de mal no comerás de él, porque el día que de él comiereis morirás. Entonces, Adán recibió un mandamiento directo de Dios, que dice, si no comas de este árbol, que si comas de eso, morirás. Es seguro, ¿sí ve? ¿Qué dijo este padre de mentiras? Vamos a Génesis 3 y versículo 4, que dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Completamente en contra de la palabra de Dios. ¿Sí ven? El diablo es un mentiroso. El diablo con eso cometió homicidio espiritual, porque ellos murieron espiritualmente. Cuando estudias eso, puedes ver eso en Génesis 3. ¿Okay? Y eso sigue hoy en día. La única diferencia es que la mentira se cambió un poco. ¿Okay? Porque acuerda que en ese tiempo la muerte física, ¿sí va?, no existió. Pero eso era parte de la consecuencia de los pecados que Adán y Eva cometió
por el aviso del diablo, ¿sí ven? Y ellos murieron físicamente. ¿Cuál es la mentira de hoy? Déjame mostrar. Ezequiel 18. Y hermanos, esto es el raíz de todas las religiones que vamos a ver aquí. Ezequiel 18. Ezequiel 18. Ezequiel es un profeta mayor en el Antiguo Testamento. Ezequiel 18 y versículo 4, esto es Jehová hablando y él dice, he aquí que todas las almas son mías, ¿sí, no? Como el alma del Padre, así el alma del Hijo, mías son. El alma que pecare, esa morirá. Entonces ahora cruzamos de hablando del cuerpo, hablando del alma. ¿Y sabes qué es la mentira del diablo? Tú no vas a ir al infierno si mueres. El infierno no existe. ¿Sí ven? No hay contabilidad con sus pecados, eso es mentira. Tú vas a seguir reencarnando y cosas así. No hay infierno, no hay muerte, no hay la segunda muerte que está ahí en Revelación 20. Eso no existe, no hay un lago de fuego. Dios no va a hacer nada de eso, no morirás. Su alma va a seguir. Eso es cada religión aparte del cristianismo bíblico, ¿no? Pero hay cultos cristianos que hablan del infierno, sí hay. Y usualmente la mayoría de personas se van al purgatorio, solamente los que hacen, entre comillas, pecados mortales van al infierno. Y esa frase no existe en la Biblia. Los rezos se van a purgatorio y eso no existe en la Biblia, esa palabra purgatorio. Y otros como los testigos de Jehová no creen en el infierno, porque un padre que ama no va a mandar a nadie al infierno. ¿Cómo así? El amor requiere decisión y requiere un entendimiento de juzgar, porque a veces tienes que dar amor duro a sus hijos para que aprendan algo, ¿no? Entonces, parece que hay una pesa falsa por ahí, dado por el mentiroso, el padre de mentira, el diablo. ¿Sí? Bueno, entonces, los hijos del diablo, como los fariseos, siguen las mentiras de su religión, que fue hecho por el diablo. Dios es el capitán de la salvación, no de religión. Y esto es una noticia para muchos que no saben de la Biblia. ¿Sabes qué? Dios odia la religión. Él no le gusta la religión. Porque la religión es la manera que el diablo te confunde y meta mentiras en ti para que no conoces a su hijo. Dios quiere una relación personal con usted por medio de su hijo, que es salvación. Entonces, esta cosa de religión, okay. Y la verdad es que hay muchas personas que son simples, que aprendieron por medio de un hijo del diablo que ellos son los hijos de Dios. Por ejemplo, el Papa. Todos son hijos de Dios, todo está bien. Tienen su camino, yo tengo la mía. Suena como hinduismo, si no sabes. Pero eso es una mentira. Pero alguien que tiene toda esa plata y parece santo por cómo él viste, automáticamente él está diciendo la verdad. ¿Sí ven? ¿Sabes que los ministros del diablo se visten como ministros de justicia? Para seguir la mentira, ¿sí ven? El diablo no está ahí en los bares y clubes, eso es algo de la carne. El diablo está metido en religión y involucrado en eso. Y Jesús sabe, entonces nosotros debemos saber también, porque Él dio su palabra aquí. Imagino, hermanos, que ya entienden por qué los fariseos querían matar a Jesús. Jesús estaba actuando, Él es el verbo de Dios, ¿cierto? Actuando como un espejo, mostrando a ellos lo que realmente son. Es por eso que a nadie le gusta la palabra de Dios. Cuando lo abran y lo leen, es como un espejo que muestra lo que son, pecadores. Que tienen que hacer algo, que tienen que arreglar su situación con Dios. La cosa buena es que Dios dio
la cura, que es Jesús. Entonces es muy fácil, debo decir, es muy simple, pero no es tan fácil porque tiene que ver con usted rechazando su orgullo y su soberbia, diciendo que sí, Señor, soy pecador, voy a confiar en su Hijo. Eso es duro para muchas personas. Para mí, yo necesitaba 24 años, ¿no se entiende? Bueno, Juan 8. Juan 8 y versículo 45. La Biblia dice, ¿y por qué yo os digo la verdad, no me creéis? Entonces Jesús confirma que Él es la verdad, dice la verdad, y es por eso que no creen en Él, porque ellos siguen su Padre, que da mentiras y siguen mentiras. Si sigues error, hermanos, va a ser duro creer la verdad. ¿Okay? Vamos a Salmo 62, por favor. Salmo 62, para que pueda mostrarles algo aquí. Salmo 62. Salmo 62 y versículo 1 dice, en Dios solamente está callada mi alma, de Él es mi salud. Entonces eso es como debes pensar. Versículo 4, solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira. Entonces cuando sigues el contexto ahí, vas a ver que David está hablando de algunos hombres impíos como fariseos, ¿sí? Como hijos del diablo, y ellos hacen 4, consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, mas en sus entrañas maldicen. Selah. Eso es interesante, ¿no? Con su boca dicen cosas bonitas y parecen que siguen a Dios, pero en sus entrañas, adentro, maldicen a Dios. Y esa Selah ahí, eso significa en música que tienes que parar. ¿Sí, ¿no? Tienes que descansar ahí y pensar en lo que dijo el salmista. Sabes que hay muchos que hablan que conocen a Dios, pero en sus entrañas no le gustan a Dios. El Dios de la Biblia. Esto es el único Dios viviente, aquí. Entonces puede ser que le gustan otro Cristo, otro Jesús, quién sabe. ¿Cierto? ¿Okay? Y la razón por esto, ¿sí? Es Marcos 7. Vamos a Marcos 7. Y ya vimos esto, hermanos, entonces no voy a quedarme aquí tanto tiempo, pero Marcos 7 y versículo 5 dice, mira lo que preguntan estos fariseos a Jesús. Marcos 7 y versículo 5. Y le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, mas comen pan con las manos por lavar? Vea lo que ellos importan, ¿qué? Las tradiciones de los ancianos. Las tradiciones, las cosas que los padres de la iglesia dicen. ¿Sí ven? ¿Qué dice Jesucristo? Versículo 6. Y respondiendo él, Jesús les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, lo que leímos en Salmo 62, ¿sí ve? Y cuando sigues ahí vas a ver que ellos invalidan la palabra de Dios por medio de su tradición. Entonces importa más la mentira que la verdad. ¿Okay? Juan 8 y versículo 46. Juan 8 y versículo 46, la Biblia dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Eh? Eso es una buena pregunta. La respuesta es ninguno. ¿Sabes qué? Fue ellos que fueron redarguidos en este contexto. Si te vas al versículo 9, si te acuerdas, hermanos, oyendo pues ellos redarguidos de la conciencia, salíanse uno a uno. Entonces Jesucristo, después de usando la ley correctamente, ¿sí ve? Ellos sentían eso y se salieron de la presencia de Dios.
Pero ellos no pueden hacer eso con Cristo, ¿sí ven? Okay. Y Jesús dijo esta pregunta, porque él quería hablar a este asunto de su carácter. Porque sabes qué, como ya leímos, los fariseos siempre están hablando de Jesucristo como Él es, hablando cosas de Él contra Él cuando no están enfrente de Él. Y Jesús dice, ok, yo estoy enfrente de ti, dime, soy un pecador, dame un ejemplo. ¿Sí, ve? Y no podía. ¿Sabes que la única persona que podía juzgar a la mujer, ¿okay?, era Cristo? Y Él es el único que puede redarguir a otros, como ya vimos con los fariseos. ¿Okay? Y hoy en día, lo que vas a ver es algo similar. Hay muchas personas que dicen que Jesucristo es una buena persona, que Jesucristo es un buen maestro, que Jesucristo es un profeta. Quieren hablar cosas buenas de Él, pero no quieren confesar que Él es Dios manifestado en la carne. Quieren evitar eso. ¿Sí ven? Porque si eso es cierto, entonces sus palabras tienen más valor y tienen que escucharlos y considerarlos, ¿sí ven? Y hay muchos que evitan eso. ¿Okay? También hay muchos que no quieren decir que eres un pecador, porque imagina, yo escuchaba eso de una persona recientemente y yo, muy interesante, y dio una Biblia a él y dije, ok, muéstrame, yo quiero saber a dónde Jesucristo pecó. Eso es lo que aprendí en mi escuela católica, en el colegio. ¿Qué están enseñando allá? Es una buena pregunta, ¿cierto? Okay. Versículo 46. Versículo 46, Juan 8:46. Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? La respuesta, por esto tiene esta flecha, la respuesta es versículo 47, que dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, las cuales por tanto no oís vosotros porque no sois de Dios. ¿Sí, y ahora, si te acuerdas, hermanos, eso parece mucho como lo que Jesús dijo a Nicodemo en Juan 3. Entonces vamos a Juan 3. Juan 3 y versículo 19, y es por eso, hermanos, que digo que si estás evangelizando, Juan 3 y Juan 8 son muy útiles porque puedes comparar los dos así, ¿sí va? Y muestra mucho sobre la diferencia entre Dios y la religión. Si había confusión, ¿sí va? Juan 3 y versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz, Jesús, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas, como las mentiras, que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, aborreces a Cristo. ¿Sí ve? Y no viene la luz porque sus obras no sean redargüidas. Por eso los fariseos se salieron. ¿Sí ve? 21. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean hechas manifiestas, porque son hechas en Dios. Entonces, si quieres obrar la verdad, debes escuchar la palabra de Dios para que puedas venir a Jesucristo. ¿Sí, no? Y bueno, para terminar, hermanos, básicamente Dios dio un mensaje aquí sobre los hijos del diablo, ¿no? Eso es lo que vimos. Y vimos 7 características de estos hijos del diablo aquí en este contexto. Pero lo que voy a hacer ahora es mirar esos mismos 7 características y pensar en los hijos de desobediencia, que son las personas que estamos interactuando muchas veces aquí afuera en nuestra comunidad, etc. ¿Cómo son ellos y cómo comparan a los hijos del diablo? ¿Okay? Para que puedas ver cómo fue que las enseñanzas de los hijos del diablo se metieron en la cultura y en las enseñanzas básicas de este mundo impío en estos días. Porque esta filosofía de los fariseos ya sigue hoy en día, ¿cierto? Por ejemplo, en versículo 37 puedes ver que la palabra de Dios no cabe en ellos.
en los hijos del diablo es porque son arrogantes. Escucharon la palabra y todo y rechazan lo que dice la palabra. Pero con los hijos de desobediencia es porque son ignorantes. Puede ser que nunca han leído la Biblia. Y cristianos, por eso que debes tener la Biblia aquí y también en su mano. ¿Sí, verdad? Para darles la palabra de Dios. Porque ¿sabes qué? La diferencia entre un hijo del diablo y un hijo de desobediencia es que ellos pueden escuchar. Ya pueden tomar decisiones sobre lo que la palabra de Dios dice. Okay. También en versículo 39. Esta cosa de los hijos del diablo confiando en padres, en su carne, en sus obras. Vamos a Gálatas 2, por favor. Gálatas 2. Y los hijos de desobediencia creen esto porque eso es la cosa común que se ha enseñado, ¿no? Y parece bien, ok, yo debo hacer bien. Claro, todos quieren hacer bien, ¿no? Pero lo que no saben es esto. Gálatas 2. Gálatas 2 y versículo 16 dice: debemos entender esto, hermanos, porque éramos antes hijos de desobediencia. Entonces, piensa en eso cuando estás evangelizando también, como era usted. Y eso te ayudará a tener paciencia con ellos. Gálatas 2 y versículo 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ¿sí? Muy claro, no por obras, sino por la fe de Jesucristo, no su fe. Dios te da la fe de Cristo para salvarte y renacerte, ¿sí ve? Después de usted poniendo fe en Cristo. Entonces, su fe no es la manera que mantiene su salvación. Si escuchaste eso por ahí, no. Es la fe de Jesús que te salva. La fe de Él. Todo es de Jesús. Bueno, siguiendo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Muy claro. 42. Versículo 42. Los hijos del diablo no aman al Señor Jesucristo de la Biblia. ¿Okay? Con los hijos de desobediencia no saben de este Jesucristo de la Biblia. Nunca escucharon de él porque no tenían Biblia, ¿sí? ¿Y sabes qué? En Marcos 13, lo siento, esos Marcos, ¿okay? 13, versículo 22, Jesucristo da un aviso sobre falsos cristos, otros Jesuses, ¿sí ven? Siendo enseñados en este mundo impío. Y puede ser que un hijo de desobediencia escuchaba de este Jesús falso. Y es la meta de un cristiano encontrar qué pensamiento de ellos tienen Jesús para que puedan mostrar con la Biblia que eso no es el Jesús de la Biblia. ¿Sí, no? La cuarta cosa, versículo 43, que no entienden la palabra de Dios, no entienden. ¿Okay? Vamos a Juan 1. Juan 1, por favor. Y acuerda que los hijos de desobediencia están debajo de tinieblas, entonces esto es una pelea espiritual. Que la luz de la palabra de Dios y la luz del Espíritu Santo llega al corazón de esta persona. Juan 1 y versículo 4 dice: en él Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, ¿sí ve? Puede resplandecer en las tinieblas, pero vea, y las tinieblas no la comprendieron, y eso es el problema, ¿sí ve? ¿Por qué? Como dice en Lucas 6, si un ciego guía al ciego, los dios se caen en un hoyo. Es porque los hijos de desobediencia siguen estos hijos del diablo, sin sabiendo lo que hacen, y se caen con ellos. Pero ¿sabes qué? Si estás dando la palabra de Dios, Dios puede darles luz para que puedan tomar la decisión de buscar a Jesucristo en lugar de este hijo del diablo, ¿sí? ¿Okay? Y la quinta cosa, en estos versículos aquí, los hijos del diablo querían matar a Jesucristo. ¿Okay? Los hijos de desobediencia no van a gustar este Jesús. Y por eso van a tratar de perseguir
a los cristianos que representan el Jesús de la Biblia, ¿sí ven? Persecución sale por esa razón. Vamos a Juan 15. Juan 15, y vea que Jesucristo dijo esto a sus discípulos para que entiendan que esto pasará y que deben tener paz con eso. Juan 15 y versículo 18 dice: si el mundo os aborrece, saber que a mí me aborrecía antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo que es suyo, mas porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo. Por eso os aborrece el mundo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. ¿No es el siervo mayor que su señor? Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y eso es el problema. Entonces, si sabes eso, cristiano, debes tener paz. Tú sabes que van a poner defensa. Tú sabes que no van a gustar la palabra de Dios y la verdad. ¿Ok? Lo sabes. Entonces, no deja que eso afecte a ti. ¿Sí ven? Piensa en ellos. La sexta cosa, versículo 44. Los hijos del diablo son mentirosos, aman mentiras. ¿Okay? Y los hijos de desobediencia a veces dicen mentiras cuando estás evangelizándoles. Por ejemplo, tú estás dando los 10 mandamientos y preguntándoles, tú mientes. Y ellos dicen, yo no miento. Y tú puedes decir ahí, eso es una mentira. ¿Sí ve? Dicen que no pecan, cosas así, ¿sí ve? Ellos están manifestando su condición espiritual con eso. ¿Okay? Puede ser que dicen que no hay un creador, como algunos ateos. Eso es una mentira, ¿sí va? Etc. Y la séptima cosa, en versículo 47, no quieren escuchar la palabra de Dios. ¿Okay? Con los fariseos eran arrogantes. Con ellos nunca escucharon, pero quieren hacer esto, porque no les gustan esa convicción que llega por medio del Espíritu Santo. O tú puedes abrir la Biblia enfrente de ellos, dice, por favor, lees, y no quieren leer la Biblia. Es como esto es una luz, solamente siendo abierto así, se ponen ciegos por esa luz, espiritualmente, ¿no? Terminamos en Isaías 30. Isaías 30. Isaías 30 y versículo 9 dice que este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Y esto es Jehová hablando a Israel. Entonces imagina lo que tiene que decir a los sentidos, ¿no? 10. Que dicen los que ven, no veáis, y a los profetas no nos profeticéis lo recto, decirnos halagos, profetizar errores, dejar el camino, apartaos de la senda, hacer apartar de nuestra presencia el santo de Israel. Es decir, no me predicas, yo no quiero escuchar eso, me gusta mi religión, yo voy a seguir mi religión, yo no me gusta este Jesús, ¿sí? Pero si eso está pasando con uno de esos hijos de desobediencia, puede ser que la palabra está teniendo efecto, ¿no? Y debemos seguir hablando con ellos. En este caso, con los fariseos son burladores. Jesús ya dijo, no pueden escuchar. Es diferente con los simples hermanos. Y bueno, seguiremos en este contexto en la próxima clase. Vamos a orar y después preguntas. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ayuda a nosotros a entender esta diferencia y aplicarlo en nuestras vidas, entendiendo la situación de todos aquí en este mundo impío y la verdad que tú quieres hablar a los corazones de ellos por medio de nosotros. Ayúdanos a ser llenos del Espíritu Santo para que puedas tener control de nosotros en esas situaciones. Y te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén.